maestro Shodai. Pues muchas gracias a ustedes dos por tenerme en su programa. Bienvenido. Gracias. Estaba viendo aquí, Shodai, que El Camino del Mamba Kaizen es un libro que tú escribiste. Así es. Y nos habla de los 18 primeros mandamientos del maestro Kaizen. Y el número 1 dice: ser excelente exige la perfección, confórmate con la excelencia. Así es. Antes de empezar con los mandamientos, pues nos gustaría que, para los que no conocen del tema, ¿qué es la filosofía Kaizen? Pues mira, en el libro elaboro en bastante detalle. Para empezar, el libro es un retiro imaginario. Es como casi a modo de obra de teatro, en el cual tienen un retiro intensivo y está el personaje principal, el maestro Kaizen, y diferentes personajes que están presentes como alumnos en el retiro. Entonces, y se elabora sobre estos temas del Kaizen. ¿Okay? El Kaizen es una palabra original de Japón, ¿okay? Original Japón, y es una palabra, un término que personas que están familiarizadas con la industria, empresa, sobre todo a nivel internacional, la conocen muy bien, porque significa, es casi un sinónimo de excelencia, ¿okay? de excelencia, de mejora continua. ¿Okay? Y fíjate, es un concepto, el término concepto salió de Japón y aplicado en Japón es responsable por el alzamiento de Japón después de la derrota tremenda de la Segunda Guerra Mundial. Después del 45. De 2 bombas atómicas, etcétera, ocupación militar por parte de Estados Unidos. 20 años de ocupación militar. Exactamente. Entonces, es un concepto que las empresas occidentales, americanas, europeas sobre todo, han tratado de emular para lograr los mismos resultados, pero han fracasado. ¿Okay? No lo han logrado. ¿Okay? Sin este concepto, Japón difícilmente hubiera salido adelante y ser lo que es el día de hoy. Exactamente. Bueno, es que ese concepto es un concepto fundamental a lo que es la esencia de la cultura japonesa. Entonces, en el libro lo que hacemos es, en este formato de obra de teatro, es ir adentrándonos en qué consiste ese paradigma, esa filosofía. Porque es una filosofía no solamente empresarial, es una filosofía de vida, es una esencia cultural, entonces está muy arraigado en la mentalidad japonesa. Entonces nos adentramos en las raíces de ese pensamiento y cómo se manifiesta en la cultura japonesa para lograr entender verdaderamente cómo los japoneses lograron lo que se conoce como el milagro japonés y adaptarlo al mundo occidental, porque somos diferentes. Somos diferentes, por eso el Kaizen, yo me refiero a ese Kaizen como el Kaizen industrial, no funciona aplicado en las empresas norteamericanas, en las empresas europeas. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sustrato cultural que tiene Japón o tiene Corea, por ejemplo. Entonces, tenemos que comprender bien ese sustrato cultural y lograr aplicarlo dentro de nuestro propio contexto. Esto tiene que ver mucho con el sistema Just in Time, me imagino, con el modelo Toyota, con las S de excelencia, las 5 S de excelencia, que son milenarias, el Seiko, el Suzuki, no me acuerdo cuáles otras tantas que hay, que hablan sobre lo que es la filosofía de vida, ¿no? de la gente de allá. Es un compromiso a la excelencia. Es un compromiso, pero para ser excelente, entre otras cosas, ¿qué tienes que ser? Pues tienes que ser consciente del tiempo, tienes que valorar el tiempo, tienes que recibir una satisfacción de cómo aplicas tu tiempo. Cualquier tarea en la cual uno pueda llevar a cabo, no importa la naturaleza de la tarea, puede convertirse en un camino de autorrealización, de autoperfección. Entonces, no solamente hacer la tarea o desempeñar la labor, sino perfeccionarse a sí mismo. Haciéndola bien. Exactamente. Y ir mejorando cada vez que realizas algo.
ir mejorándose uno mismo, o sea, conforme uno va haciendo la tarea, dándose cuenta, por ejemplo, de dificultades emocionales, de adversidades internas, porque de eso se trata, de superar. Y vaya que se han superado dificultades graves, dos guerras mundiales, ¿verdad? Y muchas otras calamidades, como el último tsunami. El último tsunami, exacto. Y gracias a esa unidad, a ese concepto de ¿cómo le pudiéramos decir?, de sentimiento de nación que tiene el pueblo japonés. Así es. Y fíjate que Japón tiene el Kaizen, ¿dónde radica? Radica fundamentalmente en el Bushido, que en el código de guerra, el código de conducta, el código de pensamiento del samurái. En Japón es fundamentalmente una cultura muy marcial, es una cultura que ha tenido centenares de años de conflictos marciales, entonces ha perfeccionado ese compromiso con la excelencia, ese compromiso con cultivar la perfección en todo lo que hacen. Claro, y eso lo manifiestan pues, en todos los aspectos de su vida diaria. Sí, ahorita que comentas de que siempre mejor, siempre a la excelencia, pues me recuerda una de las frases de los principios del ISO, ¿no? De lo que es el sistema de estandarización de la calidad. Siempre mejor, nunca peor, o siempre igual, siempre mejor, nunca peor, ¿no? Entonces siempre están partiendo esta filosofía de lo que eres para mejorar, no hacia atrás. Exactamente, pero fíjate una cosa muy importante. No puedes esperar excelencia o trabajo excelente de alguien que no es excelente en sí. O sea, no puede ser, ese tipo de disciplina no puede ser como un traje que te pones durante unas horas al día y luego te lo quitas y te olvidas de ello. No funciona. O sea, tiene que ser algo que venga del individuo y que el individuo traiga el trabajo, no algo que el trabajo imponga al individuo. Es una de las grandes diferencias entre Kaizen funcionando en el contexto cultural, empresarial, industrial japonés y lo que se intenta de aplicar fuera de Japón, en el mundo occidental. Entonces nosotros en este programa, si veis en detalle estos 18 mandamientos, los primeros 18 mandamientos, porque este es el primer volumen de 3, se supone que es el primer día de este retiro imaginario. Y a lo largo de ese retiro pues se van presentando los diferentes mandamientos y se van explicando, y hay muchas parábolas, muchos cuentos que están integrados para tratar de explicar cómo se aplican los mandamientos. Esto es propiamente, Shodai, es que no se hace eficaz, sino que se hace eficiente siempre, ¿verdad? Porque eficaz puede ser una vez. Todos somos eficaces porque estamos haciendo algo en la vida. Pero eficiente es ser toda la vida, estar en una constante superación y siempre ocupado en hacer lo mejor, dar lo mejor de ti como ser humano. Ok, mira, buen punto. La diferencia entre eficacia y eficiencia es importante. Okay. Se podría ilustrar así. Vamos a suponer que tenemos aquí una mosca volando. ¿Okay? Me encanta tenemos una mosca volando. ¿Okay? Queremos matar a la mosca. ¿Okay? Pues podemos rociarla con un poco de insecticida o poner un matamoscas de estos que la trae y se pega, etcétera, muchas cosas. O podemos explotar una granada, una bomba, destrozar el edificio y pues también matar a la mosca. Las dos, todas son eficaces. Queremos eficiencia, queremos acabar con la mosca con el mínimo esfuerzo, el mínimo daño colateral posible. Bien, ya la primera. Exacto, exactamente. Ichigo, Ichie, una vez un encuentro, sí. ¿Okay? A la primera. Sí, yo creo que uno de las fallas que tenemos los mexicanos, que no aprendemos a hacer las cosas bien, se nos olvida preguntar cuando no sabemos algo y hacemos las cosas al aventón, al ahí se va. Y creo que aquí es conciencia, prepararnos constantemente para ser mejores. Es cierto, voy a puntualizar un detallito. No sería justo atribuir
esa tendencia solamente a los mexicanos. No. No sois exclusivos de estas faltas. ¿Okay? Eso es algo mucho más complejo y general. O sea, podríamos decir, pues los latinos en general, y yo he vivido en bastantes países, diferentes países, y pues los seres humanos tienen esa tendencia, ¿okay? Para comenzar. Y eso es precisamente lo que hace la cultura del Kaizen tan diferente, ¿okay? Tan diferente. Esa autoimposición a ser excelente. Esa autoimposición, mira, por ejemplo, el mundo occidental en general, se ve el trabajo, la labor, ya la palabra lo dice, labor, casi como un castigo. Pues tengo que trabajar. ¿Cuál es el proyecto de vida, digamos, del americano, el norteamericano? Pues trabajar duro, duro, duro para retirarse y no hacer nada. ¿Okay? Pero luego si vamos analizando las horas de la semana en las cuales uno se dedica al trabajo, pues entonces si tienes esa perspectiva, pues eres casi un prisionero. X horas del día, un porcentaje bastante significativo de tu semana, que eres un prisionero, castigado por malo. ¿Y qué es lo que se busca en el mundo occidental? Pues se busca que al final de la vida tengas una existencia en la posvida, del paraíso donde no haces nada, donde no se te exige nada. ¿Okay? Ahora, si cambias eso, cambias esa perspectiva y ves el trabajo no como un castigo, sino como una oportunidad de desarrollar. Exacto. Entonces, de pronto, hablando de libertad, eres libre. Ya no eres castigado por tu trabajo, sino el trabajo es una oportunidad que tú tienes para desarrollarte. Para realizarte. Exacto. Sí. Pues sí, el trabajo no lo debemos de ver como un castigo, sino es una forma de autorrealización y de superación personal. Pero volviendo un poquito hacia atrás, hablábamos de la eficacia y de la eficiencia. Me gustaría que pues en la doctrina porque yo lo veo como una doctrina de vida, ¿qué es la calidad? ¿Qué entienden por calidad en este concepto, ¿no? Porque calidad pues es un concepto muy ambiguo. Si lo buscamos en el diccionario no hay una definición clara. Y cuando hablamos de eficiencia, pues ¿hacia dónde va la calidad, no? En cuestiones laborales, ¿no? De cuestión de vida. Ok. Muy buena pregunta. Porque la calidad siempre se tiene que medir en términos de un modelo. O sea, tiene que haber un modelo que uno tenga, ¿okay? Mental o real, ¿okay? Físico o imaginario, contra el cual uno va midiendo sus esfuerzos, su producto, sus resultados. Entonces, eso es muy importante. Por eso en el Kaizen se pone mucho énfasis en la identidad. ¿Okay? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se define la identidad? La identidad viene a ser un modelo imaginario, un modelo mental que un individuo tiene de cómo quiere ser, ¿okay? De cómo quiere ser, y se mide, o se define, se explica en tres dimensiones. Uno, sus patrones de pensamiento, sus patrones de emociones y su conducta. Entonces, por ejemplo, si pensamos, estamos hablando del japonés, estamos hablando del bushido, pues los samuráis. Que el samurái viene a ser un modelo. Ese tipo de modelo humano se conoce como un arquetipo. Es un arquetipo de guerrero. Y el samurái tenía un concepto de qué consistía ser un buen samurái. Estaban diferentes textos como el bushido, el hakagure, por ejemplo. ¿Okay? En cuanto a esas tres dimensiones, pensamiento, ¿okay? Emociones y conducta. Y cuando uno desarrolla ese modelo, esa identidad, ¿okay? Entonces en todo momento, porque todo momento se puede definir en términos de o estás pensando, o estás sintiendo, o estás haciendo, una combinación de las tres, ¿okay? Por lo menos una de ellas. En cada momento, ¿cómo te comparas con tu modelo ideal? ¿Okay? Y la medida en que te aproximas a ese modelo ideal, esa es tu calidad como persona. Entonces, a nivel de producto, ¿okay? Si una persona está desarrollando un producto y tiene una idea de cuál sería la excelencia en ese producto, la calidad es hasta qué punto logras esa excelencia. Y eso lo podríamos concebir como calidad. Por eso el primer mandamiento dice, sé excelente,
¿okay? Exige la perfección, confórmate con la excelencia. La perfección nunca se consigue. Pero se busca. Exactamente, se busca. ¿Okay? No, terminamos la idea para ir a un corte. Okay. Entonces, se busca, es una dirección en la cual uno se esfuerza, ¿okay? en lograr. O sea, si uno se va hacia esa dirección, nos esforzamos, pero tenemos que estar conformes con dónde estamos en cada momento, en ese camino a la perfección, y esa es la excelencia personal. Okay. Con la idea de la perfección nos quedamos y vamos a un corte. Regresamos nuevamente a su programa Rosarito en la Cultura, platicando aquí con el maestro Shodai, Jaime Alejandro Overton, que nos platica de la disciplina Kaizen y que nos dice que Kaizen es excelencia. Así es. Y estábamos hablando de la cuestión de la perfección y la excelencia, ¿verdad? Sí, ahí nos quedamos. Y fíjate que durante el descanso tuvimos una muy interesante plática y quería llamar la atención a, fíjate que yo esto no me lo sé de memoria, pero a un mandamiento en particular. Número 5, convierte el proceso en el objetivo y el destino en el medio. ¿Okay? Convierte el proceso en el objetivo y el destino en el medio. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Pues mira, estamos hablando, por ejemplo, tú mencionaste el ejemplo de la montaña. ¿Okay? Uno quiere ir a la cima de la montaña. Okay, bien. Y ese típicamente se vería en términos del objetivo. ¿Okay? Llegar a la cima de la montaña. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo occidental es que enfocamos demasiado en el objetivo y perdemos de vista la importancia del proceso. Trayecto. Exacto. ¿Okay? Entonces, llegamos a lo alto de la montaña y si simplemente ese es nuestro objetivo, pues sí recibimos una satisfacción, pero es temporal. Pero no vemos lo que recorrimos. No damos importancia al esfuerzo, al trayecto, ¿okay? No damos importancia al proceso, estamos demasiado apegados al resultado. Entonces, hay que convertir el proceso en el verdadero objetivo, porque es en el proceso donde desarrollamos la excelencia. O sea, un producto no aparece de la nada, no es simplemente no, es el resultado de unos procesos. Y para que el producto salga con excelencia, el proceso tiene que ser excelente. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es el énfasis en el resultado. Y si lo único que importa es el resultado, pues entonces, ¿por qué no nos dejan por helicóptero en la cima de la montaña? O ahí donde empieza la insatisfacción del ser humano. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quería tener unos lentes, ¿no? O quería tener el iPod o el iPad, pero cuando ya lo tengo, pues ¿y ahora qué? Ya ahí termina la satisfacción en el momento y empezamos a tener vacíos dentro de nosotros y empezamos a sentir que nuestra vida cada vez es más efímera y menos productiva, o nomás estamos esclavizados de las cosas en vez de buscar y saborear la vida en el transcurso, ¿no? Y esto me viene a la mente cuando yo estuve estudiando judo. Lo primero que me enseñó el maestro fue el significado del tatami, de donde haces las prácticas. Y fue la primera clase, y es lo que más me acuerdo de la clase. Y me decía que el tatami era el camino de la suavidad y la resistencia, vencer para creer. Okay. Y entonces ahorita estamos viendo que ahí es donde se hace todo, ¿no? En el tatami, en lo que es la arena, ¿no? Lo que para los que no conocen del arte marcial. Entonces nos explicó que ahí la importancia de practicar y estar parados sobre eso para lograr lo que nosotros vamos a hacer al final, que nos va a costar trabajo, que la vamos a sufrir, sí, pero al final ahí va a estar nuestra satisfacción en realizar las cosas, ¿no? Fíjate, esa área, en la práctica de las artes marciales, esa área, el tatami es la colchoneta, pero lo que es el área, que puede ser cualquiera, no hace falta colchoneta, puede ser en el parque donde enseño artes marciales, esa área se llama el dojo.
el dojo. El do significa, viene del chino de Dao. Dao. Okay. Y tiene varios significados Dao. Okay. Jo es el camino, o lugar, perdón, el lugar donde se practica el Dao, donde se practica, y ese do, cuando se encuentra como sufijo a Ju, como judo, karate, do, taekwondo en las artes marciales, se refiere a convertirlos en un camino a la excelencia, a la autoperfección. Sí. Okay. El Dao o el Do de por sí también tiene otro significado. Significa la totalidad, la unión esencial de todas las cosas. Okay. Y tiene otro tercer significado muy importante, y es sentirse integrado con las cosas. Okay. Ser uno con el Dao. Okay. Y eso es lo que se busca. Entonces, el dojo es donde uno practica el Do para integrarse, ponerse en el camino a el Dao. Entonces aquí, en camino del Mamba Kaizen, Kaizen, okay, son los principios para este camino a la autorrealización. Y la premisa es que para esa satisfacción, que hablabas de, pues compro algo, tengo satisfacción, poner los minutos hasta que se me rompe, hasta que sale el nuevo, sale el otro nuevo, ya es obsoleto, etc. ¿Okay? Lo que queremos es satisfacción en todo momento, a todo momento, con nosotros mismos, no con los lentes, sino con tal vez el esfuerzo del trabajo o del ahorro o lo que fuera en lograr los recursos necesarios para tener los lentes, en cuyo caso, si te satisfaces con eso, siempre vas a estar satisfecho. Y eres como la tortuga, hablando del caparazón, que la tortuga va donde quiere, pero siempre está en casa. Siempre está completa. Okay. Muy interesante. Yo estaba viendo aquí el mandamiento número 2 y que me suena uno de los más interesantes. Dice, no hagas esfuerzos inútiles, no malgastes el tiempo, valora cada momento. Y yo creo que ese es fundamental en la vida, ¿verdad? Si no valoras cada momento de tu vida, de lo que estás haciendo, como que no tiene sentido estar en la vida. Precisamente, ¿sabes dónde saqué yo ese mandamiento? Saqué del libro Los 5 Anillos de Miyamoto Musashi, que se considera el maestro de espada más grande de Japón, del siglo XVI, que desde su libro. Es uno de la lista de reglas que él tenía en cuanto a su heijo, su propia versión del Kaizen. Okay. Entonces, pero eso es fundamental en las artes marciales. No malgastes. ¿Y cuál es el recurso más importante que tenemos todos? El tiempo. El tiempo. Okay. Tiempo. Segundo, pues energía asociado. Pero en las artes marciales se ve eso de una forma muy contundente. ¿Okay? Tiempo es súper importante. Porque nada te importa un golpe bien dado si tarda demasiado tiempo y tu oponente ya no está ahí. Entonces, siempre tienes que estar viendo cómo ser más eficiente. Pero no malgastes el tiempo, nos recuerda la importancia del tiempo. Mucha gente se queda haciendo pues pasando el tiempo, perdiendo el tiempo, haciendo tiempo hasta que algo importante surja. ¿Okay? Cuando se dan cuenta de que el tiempo, los minutos, los segundos son las unidades de vida. Decir que me sobra tiempo es decir, me sobra vida. ¿Por qué no me quitan unas horas de vida? Entonces, hay que concientizarse a la importancia del tiempo. Ahora sí, el tiempo es un recurso no renovable. No lo puedes ahorrar. Y no importa cuánto dinero tengas, porque el dinero no es tiempo. No puedes comprar más tiempo. Podrá haber, se acabará el petróleo, pero antes nos acabará el tiempo a nosotros, ¿no? Es muy interesante los planteamientos de la filosofía y todo lo que conlleva, ¿no? A lo mejor han de haber dicho, pues, esto, ¿de dónde salió? ¿De dónde lo trajeron? Se lo pescaron en la calle y les habló bonito y nos convenció. Pero pues esto tiene un planteamiento muchísimo más profundo. Más allá. Más allá, que a lo mejor la gente que no tiene
no está acostumbrada a escuchar esto de lo que es la calidad, lo que es la mejora continua, pues sí se les hace algo nuevo y espero que les sea interesante más que nada, ¿no? Y ahorita me recuerdo cuando también estaba estudiando, tuve oportunidad de estudiar artes marciales, no nomás también karate, y mi hermano, íbamos juntos, decía, ¿por qué siempre hacemos los mismos ejercicios? Dice, nosotros que somos de cinta blanca y vemos los cinta negras y nos pone el sensei, nos pone a dar los mismos golpes en fila. Y entonces el sensei le responde que si él se siente capacitado para hacer el mismo golpe que el de cinta negra. Y le digo, pues no, pues cuando llegues a ese tiempo, esto es de practicar y de practicar y de practicar hasta que llegue a salirte la perfección. La perfección no es una cosa mágica que nos llegue del cielo y nos ilumine, sino va hacia la práctica cotidiana, el hábito de la perfección, ¿no? Okay, de buscarla. Dos cosas muy importantes. Primero, ¿por qué se repiten ejercicios? Mira, yo llevo casi 40 años practicando y enseñando artes marciales, tengo mi propia arte marcial, esto es parte de todo un paradigma que incluye arte marcial. Fui inducido al Salón de la Fama de las Artes Marciales de Estados Unidos en el 2006, etcétera, etcétera. Mi hijo, que fue mi alumno, fue campeón de judo de Estados Unidos, Canadá, competidor internacional. ¿Okay? Solamente para darte una idea, el punto es cuando yo me pongo a practicar movimientos básicos, los hago cada uno como si fuera nuevo, como si fuera la primera vez, ¿okay? Poniendo atención, porque el punto no es que si me sale la patada bonita o el puñetazo, el punto es la atención al detalle, el esfuerzo de cada una, tratando de lograr esa perfección que nunca se logra. Nunca se logra, vas hacia la excelencia. Entonces, puesto que lo más importante es el esfuerzo, no el resultado. Entonces, en realidad no importa que estés haciendo ejercicios básicos o más avanzados. Lo que importa es lograr el esfuerzo y el detalle y el compromiso que tienes con cada movimiento. Eso es lo importante. Lo segundo que dijiste, muy importante también, es que esas cosas no llegan del cielo. La satisfacción personal no la puede dar nada de afuera, ni ningún ser, nada. Solamente de adentro. Y en esto se distingue de una forma muy contundente las filosofías sociales, espirituales, etcétera, del Extremo Oriente con todo el movimiento del Occidente. Es una cosa que yo, cuando era profesor de religiones del mundo, psicología de la religión en SDSU, otro lado, explicaba a mis alumnos, y era muy importante tener en cuenta, para el occidental, es decir, para todos los que practican una religión, una denominación derivada del judaísmo, del monoteísmo ético, judaísmo, catolicismo, denominaciones protestantes, el islam, que lo importante es la relación con un Dios externo. Para las tradiciones orientales, lo importante es lo que uno consigue por dentro, ¿okay? Esa liberación, esa superación al apego, porque del apego yace el sufrimiento. Dolor, dijo el Buda, que dolor es inevitable, sufrimiento es opcional. ¿Okay? Entonces, hay que cambiar ciertos esquemas muy profundos porque pensamos que la felicidad nos la va a dar los lentes cuando lo compramos. Los bienes naturales. De cosas. No, está aquí. Mejor dicho, aquí. Aquí es donde lo logramos. ¿Okay? Aquí. Si desarrollamos la actitud de vida de que la adversidad es una oportunidad para lograr la excelencia, para superarnos, ¿okay? Para demostrarnos. ¿Okay? Entonces, no importa las adversidades que nos lleguen, con tal de que tengamos el compromiso de dar lo mejor de nosotros mismos, siempre vamos a estar satisfechos. Y la satisfacción es la felicidad. Así es.
con este concepto de felicidad vamos a un corte y regresamos a hablar un poco más, que creo que es fundamental, la felicidad. Así. Regresamos a su programa Rosarito en la Cultura y creo que este es sumamente interesante y todos aquellos que nos están viendo a través de la televisión y a través del internet, debemos ocuparnos un poco más en aprender algo de nosotros para que nuestra vida tenga un objetivo real. Y hablábamos del concepto felicidad, que es como un parte integral del ser humano, ¿no? Pues yo creo que pocas personas podrían debatir con la idea de que el propósito máximo de la vida es ser feliz. O sea, no, muchas personas lo han dicho y yo creo que ese es el punto. O sea, un punto de partida, digamos, un axioma de toda esta filosofía es que el propósito de la vida, que no es ser rico, no es ser más guapo, ni estar en mejor forma, ¿no? Es ser feliz. Entonces, tenemos que entender qué la felicidad, o qué es la felicidad, y distinguirlo, por ejemplo, de la alegría, o sea, de una experiencia de la emoción momentánea, exactamente. Tenemos que, y para nosotros, en esto del Kaizen, viene a ser un sentido de soy bastante. No importa lo que suceda en mi vida, es bueno ser yo. Y no quisiera ser nadie más. Eso es ser feliz. Uno de los temas que tratamos en algún capítulo del libro tiene que ver con un concepto griego que manejaban los griegos, Aristóteles, por ejemplo, la eudaimonía o eudaimonia, dependiendo de cómo se quiera pronunciar. Y eso estaba vinculado con la excelencia personal. El ser excelente, ¿okay?, era la base de la satisfacción personal, un nivel de excelencia. Y no tiene eso que ver con ser exitoso en términos de conocido, no. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era joven, pues mis entrenamientos, por ejemplo, me tocaba correr, pues siempre los cronometraba. Estaba en competencia conmigo mismo o con alguien más. Exactamente. Sí. Ahora, pues, por supuesto, no puedo correr a la misma velocidad y a veces no puedo por lesiones y eso, pero no llevo un reloj. Porque lo importante no es el tiempo, sino lo importante es el esfuerzo. Voy a la velocidad máxima a la cual puedo ir. ¿Okay? Y por naturaleza, pues no aflojo. Yo me exijo, pero me exijo todo lo que puedo. Entonces, ¿qué más da el tiempo que tarde? ¿Por qué? Porque el objetivo no es reducir el tiempo, el objetivo es esforzarme yo. Y por supuesto que con la edad voy a ser más y más lento. Eso es imposible evitarlo. Eso es natural. Pero sigo corriendo. Sigo esforzando. Y al final de la trayectoria, pues tengo esa satisfacción de no que haya llegado, sino de que me haya esforzado. Fíjate aquí en el mandamiento 17, dice, da más de lo que recibes, pero atrévete siempre a ser quien eres. Okay. Eso es muy importante, Y ese mandamiento tiene mucho que ver con la ética social, la conciencia social, en todo tratamiento con cualquier persona o donde uno esté, da lo mejor de ti, Sí. sin comprometerte contigo mismo, es decir, sin entrar en situaciones o conductas que comprometan tu ética personal. Pero da más de lo que recibes. Si todos diéramos más de lo que recibimos, ¿cómo sería el mundo? Pues sería otro. Yo digo que si los mexicanos diéramos el 50% de lo que se espera de nosotros, estaríamos en el primer mundo. Bueno, en sí, ya porque ya casi se nos viene el tiempo encima y antes de llegar a las conclusiones, que para alguien que no conozca la filosofía,
¿qué le puedes decir para que se interese en ella? Ok. Le puedo decir lo siguiente, sobre todo en un país de tercer mundo. Okay. La felicidad, parte de la felicidad es la dignidad. No tiene que ver con las posesiones materiales. No tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con tener el carro de último modelo, ni el iPod, ni ninguna de esas cosas materiales que son propias de primer mundo y que al fin y al cabo nos esclavizan porque nos hacen que crean en nosotros la necesidad falsa de querer comprarlas, haciéndonos pensar que es así como vamos a ser felices. Tenemos que ser felices, ¿okay?, con quienes somos. Tenemos que descubrir quiénes somos, tenemos que poner atención a nuestra identidad. Y es donde casi todo el mundo hispano falla tremendamente, porque el punto de partida de todo esto tiene que ser la pregunta, ¿quién soy? Y quizá anterior, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo llego? Dijiste algo muy importante, la dignidad. Y a veces le damos un valor o le ponemos un precio muy bajo a la dignidad, y creo que es lo que debe enaltecer al ser humano. Una gran diferencia entre dignidad y soberbia. ¿Okay? Abunda demasiado la soberbia y falta la dignidad. La dignidad tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con el valorarse a sí mismo. ¿Okay? La soberbia muchas veces está vinculada ¿a qué? A la ignorancia y a la apatía. Y tenemos que erradicar la ignorancia, la apatía y la soberbia de nuestra existencia. Y esa prepotencia a veces excelsa que traemos, ¿no? Así es. Sí, hay mucho que aprender de esta filosofía y no está casada con ninguna creencia, ni mucho menos. Esto nos hace ser mejores personas, tener mejores, propiciar los valores, porque no está peleado con nada, al contrario, es un complemento que nos debe traer la felicidad, ¿no? Pues fíjate, no hay nada en estos principios, en esta filosofía, que esté en contra de... Yo he sido profesor universitario de religiones del mundo, no hay nada que esté en contra, todo lo contrario, ¿okay? La parte ética y la parte de exigencia. Acuérdate, por ejemplo, de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, que el dueño, el señor, el maestro, el padre, que se va a ir y tiene 3 hijos, y le da talentos que eran también la moneda, pero simbólicamente talentos, capacidades. Le da 3 a uno, 2 al otro y 1 al más pequeño. Se va durante un tiempo y vuelve. Estoy dando la versión rápida. Y a la vuelta dice, bueno, a ver, ¿qué habéis hecho con vuestros talentos? Esto es de la Biblia. ¿Qué habéis hecho con vuestros talentos? Pues el primero dice, pues los invertí, los apliqué, y de los 3, pues tengo 9. Pues muy bien, hijo. El segundo, pues me diste 2, los apliqué, los invertí, tengo 6. Pero el tercero dijo, pues mira, solamente me diste 1 y como tenía miedo de arriesgarlo y perderlo, lo puse debajo de una piedra y aquí lo tienes. Pues se lo quitó. Se lo quitó. Y aquí la enseñanza, la moraleja es que tenemos la obligación de aplicarnos. Si uno tiene la perspectiva de la creencia en Dios, por ejemplo, y esto no está vinculado en absoluto, pero si vamos a tomar esa perspectiva, aquí el mensaje de la parábola de los talentos es que las personas tienen la obligación ante Dios de aplicarse. Arriesgarse. De aplicarse, de hacer lo mejor posible con lo que tienen. No esperar la voluntad de Dios. Exactamente. Y la otra, da más de lo que recibes, no es sino la parábola del buen samaritano. También son las dos, la parábola del buen samaritano y la parábola de los talentos son las dos parábolas fundamentales de la ética cristiana.
parábola del buen samaritano es que un samaritano se encuentra con un judío y eran dos pueblos enemistados, pero se encuentran porque le han asaltado. Después de que otros judíos conocidos, expertos, letrados en la palabra, en las sagradas escrituras, le dejaron pasar por alto porque no querían arriesgarse. Este hombre judío le reconocieron como un judío, pero lo habían asaltado y ellos no querían arriesgarse y se fueron. Llegó el samaritano, ¿okay?, de un pueblo, ¿okay?, enemigo, y se preocupó por este hombre, porque la pregunta que se hacían los otros dos, ¿okay?, que pasaron y dejaron, es que si yo me ocupo de él, ¿qué me va a pasar a mí? Pero el buen samaritano, ¿okay?, hizo otra pregunta mucho más importante. Dice, si yo le dejo, ¿qué le va a pasar a él? Y de ahí se ocupó de él, le encontró posada, dejó dinero, ¿okay?, para que él tuviera de comer, etc. ¿Okay? Entonces, no hay nada aquí que esté en contra de las escrituras, pero hay muchos que alegan ser de ciertas religiones, pero luego en realidad no aplican los principios de ninguna. Así es. Todo es a su conveniencia, y esa conveniencia suele ser el menor común denominador, no hacer nada. Es triste que pudiendo hacer tantas cosas, dejamos de hacer la mayoría. Sí. Así es. ¿Habrá algo sobre los prejuicios en la doctrina esta que nos estás planteando? Porque hace rato estaba leyendo un libro de Calidad y decía, mucha gente cree que piensa y lo que en realidad está haciendo está reordenando sus prejuicios para volver a actuar igual. Fíjate, hay en uno de los primeros capítulos habla precisamente de eso. Y se modifica una parábola del Zen, vacía tu taza. Y en la parábola, tal como se presenta aquí en el libro, llega un experto del Kaizen industrial y quiere hablar con el maestro Kaizen, quiere una entrevista. Entonces, el maestro Kaizen da una entrevista y hace calor ese día. El maestro Kaizen le dice, oye, ¿quieres algo de beber? Ah, sí, okay. Pues, ¿qué? ¿Agua? Ah, sí. Entonces le trae un vaso de agua, pero dentro del vaso hay leche, ya hay leche. Le presenta el vaso con leche y le echa agua. Dice, y el experto Kaizen industrial dice, pero si hay leche en mi vaso. Y el maestro Kaizen dice, pero ¿no te gusta el agua con leche? Dice, no, pues mira, para que tú de verdad entiendas lo que yo te voy a explicar, tienes que vaciar tu vaso, tus prejuicios, para poder absorber lo que yo te voy a enseñar, para que no sea agua con leche y sea una taza de agua. Entonces es muy importante eliminar los prejuicios, ¿okay?, para poder absorber las cosas tal y como son, no como nos aparecen a través de nuestros prejuicios o nuestras expectativas. Nuestras prácticas. Exactamente. Se llama mente de principiante. ¿Te acuerdas que cuando estuvimos platicando dijimos que íbamos a hablar del concepto libertad? Y ahorita, si la gente ha visto el proceso, pues propiamente hemos hablado de libertad en diferentes conceptos. La libertad de decidir, la libertad de querer, la libertad de hacer, con responsabilidad. Mira, la única y la verdadera, la auténtica libertad que un individuo puede tener es la libertad de ser quien es. La libertad de escoger una identidad, ¿okay?, y cumplir con ella. Si se le quita esa libertad a través de falta de oportunidades, a través de violencias económicas y de otro tipo, privaciones, entonces el ser humano, no importa su estatus socioeconómico, no es libre. Así es. Por ende, no importa su falta de estatus económico, mientras que tenga la oportunidad, ¿okay?, de escoger su identidad, siempre será libre. Bueno, ya para despedirnos, porque ya el tiempo nos está apremiando, pues una conclusión de lo que y en dónde podemos localizarte para, bueno, igual lo vamos a tratar de poner en la página por si la gente se interesa, dónde podemos localizar el centro
¿Centro qué? Maestros Kaizen. Maestros Kaizen. El Instituto Kaizen Center de Mambarrio, pues está en playas de Tijuana. Si hacen una pesquisa, si hacen una búsqueda en Google o en YouTube, por Shodai Overton o Verton, estoy seguro que lo podéis poner, me vais a encontrar. O sea, hay muchos videos, tengo numerosos blogs. ¿En Maestros Kaizen aparece? Sí, Maestros Kaizen todo junto, .blogspot.com. De hecho, tengo el manuscrito, no el final, pero tengo un manuscrito completo que está a disposición de todos. Cualquiera puede ir y leer el prólogo, prefacio, los 18 capítulos y el epílogo. Están ahí completos para contribuir, de acuerdo a ese mandamiento, da más de lo que recibo. Y ahí está, ¿okay? A disposición de todo el que quiera esforzarse, ¿okay? y pues aplicarse. Igual del mismo modo se pueden comunicar aquí a Canal 54 al 612-4333 para que pidan los correos electrónicos tanto del profesor Ramón Flores, de un servidor José María Castro, y a través de ahí les podemos dar mayor información, porque ya ahorita está el tiempo metido. Pueden comunicarse también shodai.overton.gmail.com. Así es. Es un correo electrónico. Shodai se escribe SHODAI latina punto, Overton es OVERTON.gmail.com. @gmail.com. Entonces, es sumamente interesante. Necesitamos la ayuda de alguien, pues podemos acudir a el Centro Kaizen, que está en playas de Tijuana, y que nos hay infinidad de cursos que nos pueden servir para nuestra propia conciencia interior, para nuestra vida. Así es, y estarán todos muy bienvenidos. No nos queda más que agradecerte el tiempo. Ya es que hasta de lo interesante que estaba, no mandamos a un corte por quedarnos aquí de corrido. Estuvo muy interesante. Y pues, ¿algo más que quieras decir antes de pasar a la despedida de los saludos? Pues rápidamente que el mes de agosto próximamente vamos a comenzar la serie de seminarios basados en este libro, o sea, todo en los mandamientos, etcétera, seminario de maestros Kaizen ahí en el instituto, y tenemos bastantes seminarios a vuestra disposición. Ramón. Pues no me queda nada más que agradecerte de nuevo. Fue un placer, en serio, poder platicar sobre todo este concepto de la calidad aplicada a la vida cotidiana. Yo he estudiado lo que es la calidad en los negocios, lo que es ISO, lo que es las heces en cuestión de calidad en la administración pública también, pero no es el enfoque de la vida a la vida personal. Y pues los saludos pues a nuestros alumnos que están todavía de vacaciones. Ya regresamos próximamente, nos quedan 2 semanas más de vacaciones. Nosotros seguimos trabajando. Un saludo para todos los que nos ven por la red, ya sabes, Mexicali, Caléxico, Ciudad de México, Morelia, Colima, Puerto Vallarta creo que también, y pues no sé, también. Pues también por ahí por Holanda, por algunos lugares más allá del charco, ¿no? Sí. Y yo creo que esto ha sido sumamente interesante, y creo que no va a ser la única ocasión que podamos tenerte aquí, y nos puedes acompañar próximamente. Queremos llegar nuevamente. Por supuesto, a tus órdenes. Una invitación, y recuerden, el Canal 54 tiene una gran variedad. Los invitamos todos los miércoles a las 5 de la tarde en el Pabellón Rosarito para que nos acompañe en Bicipriantes y Ando en BC, que lo traducimos Ando en Bici. Y los domingos a las 9 de la mañana que nos acompañen en estos paseos. Ahorre gasolina, no contamine y energetícese. Recuerde, después de esto sigue Erika. Del Kaizen, ¿okay? El Kaizen es una palabra original de Japón, ¿okay? Original de Japón, y es una palabra, un término que personas que están familiarizadas con la industria, la empresa, sobre todo a nivel internacional, la conocen muy bien, porque es casi un sinónimo de excelencia, ¿okay? de excelencia, de mejora continua, ¿okay?
Y fíjate, es un concepto, el término concepto salió de Japón y aplicado en Japón es responsable por el alzamiento de Japón después de la derrota tremenda de la Segunda Guerra Mundial. Después del 45. De 2 bombas atómicas, etcétera, ocupación militar por parte de Estados Unidos. 20 años de ocupación militar. Exactamente. Entonces, es un concepto que las empresas occidentales, americanas, europeas sobre todo, han tratado de emular para lograr los mismos resultados, pero han fracasado. No lo han logrado. Sin este concepto, Japón difícilmente hubiera salido adelante y ser lo que es el día de hoy. Exactamente. Bueno, es que ese concepto es un concepto fundamental. Al maestro Shodai. Pues muchas gracias a ustedes dos por tenerme en su programa. Muchas Bienvenido. Gracias. Estaba viendo aquí, Shodai, que El Camino del Mamba Kaizen es un libro que tú escribiste. Así es. Y nos habla de los 18 primeros mandamientos del maestro Kaizen. Y el número 1 dice, ser excelente exige la perfección, confórmate con la excelencia. Así es. Antes de empezar con los mandamientos, pues nos gustaría que, para los que no conocen del tema, ¿qué es la filosofía Kaizen? Pues mira, en el libro elaboro en bastante detalle. Para empezar, el libro es un retiro imaginario. Es como casi a modo de obra de teatro, en el cual tienen un retiro intensivo y está el personaje principal, el maestro Kaizen, y diferentes personajes que están presentes como alumnos en el retiro. Entonces, y se elabora sobre estos temas fundamental a lo que es la esencia de la cultura japonesa. Entonces, en el libro lo que hacemos es, en este formato de obra de teatro, es ir adentrándonos en qué consiste ese paradigma, esa filosofía. Porque es una filosofía no solamente empresarial, es una filosofía de vida, es una esencia cultural, entonces está muy arraigado en la mentalidad japonesa. Entonces nos adentramos en las raíces de ese pensamiento y cómo se manifiesta en la cultura japonesa para lograr entender verdaderamente cómo los japoneses lograron lo que se conoce como el milagro japonés y adaptarlo al mundo occidental, porque somos diferentes. Somos diferentes, por eso el Kaizen, yo me refiero a ese Kaizen como el Kaizen industrial, no funciona aplicado en las empresas norteamericanas, en las empresas europeas. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sustrato cultural que tiene Japón o tiene Corea, por ejemplo. Entonces tenemos que comprender bien ese sustrato cultural y lograr aplicarlo eternas, porque de eso se trata, de superar. Y vaya que se han superado dificultades graves, dos guerras mundiales, ¿verdad? Y muchas otras calamidades, como el último tsunami. El último tsunami, exacto. Y gracias a esa unidad, a ese concepto de ¿cómo le pudiéramos decir?, de sentimiento de nación que tiene el pueblo japonés. Así es. Y fíjate que Japón tiene el Kaizen, ¿dónde radica? Radica fundamentalmente en el Bushido, que en el código de guerra, el código de conducta, el código de pensamiento del samurái. Japón es fundamentalmente una cultura muy marcial. Es una cultura que ha tenido centenares de años de conflictos marciales, entonces ha perfeccionado ese compromiso con la excelencia, ese compromiso con cultivar la perfección en todo lo que hacen. Claro, y eso lo manifiestan pues, en todos los aspectos de su vida diaria. Sí, ahorita que comentas de que siempre mejor, siempre a la excelencia, pues dentro de nuestro propio contexto. Esto tiene que ver mucho con el
Sistema just in time, me imagino, con el modelo Toyota, con las S de excelencia, las 5 S de excelencia, que son milenarias, el Seiko, el Suco, no me acuerdo cuáles otras tantas que hay, que hablan sobre lo que es la filosofía de vida, ¿no? de la gente de allá. Es un compromiso a la excelencia. Es un compromiso, pero para ser excelente, entre otras cosas, ¿qué tienes que ser? Pues tienes que ser consciente del tiempo. Tienes que valorar el tiempo. Tienes que recibir una satisfacción de cómo aplicas tu tiempo. Cualquier tarea la cual uno pueda llevar a cabo, no importa la naturaleza de la tarea, puede convertirse en un camino de autorrealización, de autoperfección. Entonces, no solamente hacer la tarea o desempeñar la labor, sino perfeccionarse a sí mismo. Haciéndola bien. Exactamente. Y ir mejorando cada vez que realizas algo. Ir mejorándose uno mismo, o sea, conforme uno va haciendo la tarea, dándose cuenta, por ejemplo, de dificultades emocionales, de adversidades